Bienvenidos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema maravilloso y es la persona del Espíritu Santo. El tema en general es la Iglesia del Espíritu. Cuando Dios toma control sobre la congregación, sobre la Iglesia de Jesucristo, esta iglesia va a desbordar en poder, en gracia y en amor. Mis hermanos, el primer fruto del Espíritu es el amor. El primer don de Dios es el amor. Así que estamos estudiando acerca de esto y vamos a tocar una gran parte acerca de lo que es el amor de Dios, que es dado a través de su Santo Espíritu a la iglesia de Jesucristo. Para ti, para aquellos que buscan a Jesús como su Señor y Salvador personal, aquellos que creen en Él. Qué importante es señalar esta verdad sobre nuestros hijos, para que el Espíritu de Dios venga sobre de ellos. Muy bien. Estamos en la segunda parte de este tema. Hoy vamos a ver la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué razón fue enviado? Escucha bien, ¿por qué viene la promesa del Padre que su Espíritu iba a ser dado a la iglesia? Todo esto es bien importante. ¿Y cuál es su papel que va a desempeñar en la iglesia misma, en la familia, en el hombre a nivel personal, en la mujer, en los hijos, en la nación? ¿Cómo Dios quiere que opere la verdad del Espíritu Santo en una nación? No espíritu de mentira. El espíritu que está en el mundo es un espíritu de mentira enviado por Satanás mismo. O sea, él es padre de mentira, él es ladrón, y eso es lo que está haciendo sobre las naciones. Es tiempo que la iglesia despierte ese letargo en que se encuentra y necesitamos levantarnos para que la gloria de Dios pueda ser derramada sobre nuestra nación, sobre las naciones. Pero nuestra Guatemala necesita la verdad de Dios poderosamente en su tierra, en sus autoridades, en la iglesia, en todo lugar. Y tú eres un elemento importante para que esto se dé. Y es cuando tú permitas que el Espíritu de Dios comience a obrar en tu vida poderosamente. Muy bien, entonces prepara ahí tu Biblia, por favor, tu libreta y un lápiz y recibe la palabra. Anota la escritura que vamos a usar en esta oportunidad. Muy bien. Compartiré una palabra maravillosa. Y por favor comienza a analizar versículo por versículo. Observa qué dice del Espíritu. ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo como una persona? Escucha bien, como una persona inteligente, como una persona llena de gracia, de sabiduría, de conocimiento. No es una fuerza. El Espíritu de Dios no es una fuerza, sino es una persona que es el Espíritu de amor, el Espíritu de gracia, que puede estar viviendo en tu vida. Ya la palabra nos dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿En quién? En aquellos que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Está en tu casa porque ahí se adora y se habla la verdad de Dios. Y necesitamos movernos en esa relación. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura en San Juan 15:26? Dice,
Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Escucha bien de dónde procede el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, aquel que está a la par tuya, aquel que está vigilante, tocante a lo que está pasando en ti, tu consejero, aquel que está esperando que le consultes. Ese es el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré de parte del Padre. Esto nos está diciendo nuestro Señor, el cual procede del Padre. Mira, la procedencia del Espíritu Santo es del Padre mismo. Él dará testimonio de mí. Muy bien. Dice que el Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, dará testimonio de Jesús en tu ser. Juan 16:13 dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Esto es maravilloso. ¿Cómo nos guiará toda la verdad? Cuando tú tomas la Biblia y comienzas a ver la verdad de Dios y el propósito de Dios para ti, para la nación. Y cuando venga el Espíritu de verdad, dice que Él nos guiará, nos llevará por la verdad de Dios, por el camino de Dios. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Espíritu de Dios da esa verdad en el hombre, en el corazón del hombre, cuando comienza a creer en Jesucristo. Y luego sigue diciendo, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, todo lo que manda el Padre, el Hijo, lo oirá el Espíritu y no lo hará saber. Hechos 13:2. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Escuchen, aquí tenemos muchas cosas que poder pensar, discernir. Dice que estaban aquí reunidos un grupo de hijos de Dios en Antioquía. Y dice que mientras ellos ministraban al Señor, estaban adorando al Señor y ayunaban, descendió el Espíritu Santo. El Espíritu les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Escucha esto, para la obra a la que los he llamado. Lo que está diciendo ahí es que el Espíritu Santo designa los dones, designa el trabajo que ha de hacer cada uno de los hijos de Dios. O sea, tú no estás aquí por error o por casualidad. Él te va a poner en un lugar y tú tienes que desarrollar esa labor con la ayuda del Espíritu Santo. No te está diciendo que hagas otra, sino lo que Dios asignó ya para ti desde antes de la fundación del mundo. Y el Espíritu operará conforme a ese llamado celestial. El Espíritu de Dios demuestra emociones y voluntad propia. En Romanos 5:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Miren, y por el amor del Espíritu, que luchéis conmigo en oración por mí delante de Dios. O sea, es el Espíritu de amor. El Espíritu de Dios tú lo puedes contristar. El hombre lo puede contristar. Cuando no se vive en santidad, cuando hay pecado, cuando hay palabras
no adecuadas en nuestra boca, pensamientos también en nuestra mente. Podemos entristecer al Espíritu Santo. Es el Espíritu de amor. Es aquel que velará por tu integridad personal, interna. Estará contigo. En 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Escuchen bien. El Espíritu de Dios te va a dar a ti los dones que necesitas para desarrollar la obra a la cual fuiste tú llamado a hacer. No es lo que tú quieras. Él reparte a cada uno según su voluntad. Y lo está diciendo aquí la Escritura. Entonces, Él es sabio tocante a la ordenanza de Dios mismo. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. Hay muchas formas de apagar el Espíritu, con desobediencia. No hacer lo que Dios ha designado que debemos hacer. O sea, la rebelión, la mentira operando en nuestra vida, apaga el Espíritu, el fuego del Espíritu se apaga y dejas de ser útil. Únicamente haces las cosas únicamente por tu propia fuerza, no en el poder del Espíritu. Esta es una cosa muy, muy importante que puedas entender. Tú puedes estar en la iglesia y sin embargo el Espíritu estar apagado en tu vida. Y solo te mueves como fariseo, haciendo lo que tienes que hacer conforme a la ley y no conforme al Espíritu. O sea, nos tenemos que mover en el poder del Espíritu. Y cuando lo hacemos en el fuego del Espíritu, entonces la llama del Espíritu crece. Y crece para bien, para tu vida y para otros. También, mis hermanos, al Espíritu Santo se le asignan atributos de deidad. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Cuando tú entristeces el corazón del Espíritu Santo, entristeces el corazón de Yeshua, de Jesús y del Padre. Tenemos que verlo de esa manera. Cuando amamos al Espíritu y entramos en obediencia al Espíritu, estamos entrando en la obediencia a Jesús, ¿sí? Y al Padre. Los tres son uno. Unicidad. Esto es importante que lo podamos ver. En Hechos 5:3-4 dice, y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? ¿Por qué dejaste que entrara a tu corazón la mentira? Bueno, ha hecho una puerta. Ananías tuvo una puerta, la avaricia. Vendió una heredad y había prometido que todo lo de esa heredad iba a ser traído a la iglesia. Y él se quedó con un poco. Si él no hubiera prometido nada, pues todo era suyo. Pero hubo una promesa a Dios. Escucha, hubo una promesa a Dios. Esto es una enseñanza que nos está dando la palabra de lo que puede ocurrir en aquellos que son idólatras a la riqueza. O sea, cuando se idolatra la riqueza, es un ídolo que toma posesión en el corazón del hombre. Y luego viene y dice aquí claramente, ¿por qué permitiste que Satanás, ¿sí?, llenara tu corazón de mentira? Escucha bien, de avaricia, para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo.
Dice el verso 4, reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y todo lo agradable que tú hagas, lo conoce el Padre. Lo conoce el Padre. Todo lo bueno que tú hagas, lo conoce el Padre. Todo lo malo que tú hagas, lo conoce el Padre. O sea, no hay nada oculto dentro de la dimensión espiritual. No trates de mentirle a Dios. Es imposible mentirle a Dios. En 1 Corintios 2:10 dice, pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu. O sea, todas las cosas Dios nos las ha revelado. Si tú lees el capítulo 2 de 1 Corintios, habla de la revelación de Dios. Y dice, toda esta revelación nos la ha dado el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las cosas profundas de Dios. Escucha, si el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de Dios, ¿acaso no va a escudriñar lo profundo de tu corazón? Tenemos que vivir la verdad. Tenemos que vivir en la ordenanza de Dios. En Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Qué te dice esta palabra? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Pero dice, quien mediante el Espíritu Eterno, Espíritu Eterno. Lo que está hablando es el Espíritu de las eternidades. Cristo Jesús es el Dios y Rey de las eternidades. Todo lo que habla eternidades lleva tiempo. Puede ser muy largo. O sea, tenemos que entender algunos conceptos. Dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice que limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Cómo? El Espíritu de Dios, juntamente con Cristo y con su sangre, cuando hay declaración de pecado, entonces la sangre de Jesús viene sobre ese pecado y es quitada. Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y tienes que estar consciente de esto. Muy bien. En San Juan 14:17 dice, este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece en vosotros y está en vosotros. Tú lo conoces porque puedes experimentar esa gracia, esa guianza del Espíritu Santo en ti. En Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Entiende esto? Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de santidad en su vida, no es de Cristo, no es de Dios, le pertenece a otro. Aunque esa persona esté metida en iglesia y en iglesia. Hay mucha gente que se cambia de iglesia constantemente. Escuchen, lo que principió mal, termina mal. Ese es un hecho. Para que esa gente pueda tener estabilidad necesita liberación, sanidad. Eso es así. En 1 Corintios 3:16
Escucha esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Oiga, eso necesitamos comprenderlo en una dimensión espiritual. ¿Cómo puedo ser yo templo de Dios? ¿Cómo Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo está morando en mi vida? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es una gratitud profunda. Filipenses 1:19 dice: pues sé que mediante vuestra oración y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Muy bien. Dice, mediante vuestra oración y el apoyo del Espíritu de Jesucristo. Tenemos que orar en el Espíritu. Cuando doblas tus rodillas, oras a Jesucristo, oras al Padre, y lo haces con el apoyo del Espíritu, esto va a resultar en mi liberación. Se quebrantarán toda fuerza del enemigo. Pero mira bien lo que dice. Tu oración, el apoyo del Espíritu de Jesucristo. Todo esto resultará en mi liberación, en mi paz. Entonces, nuestra oración la tenemos que hacer con el apoyo del Espíritu de Dios. No hay otra cosa. ¿Cuáles son algunos de los símbolos del Nuevo Testamento que se le atribuyen? En el Nuevo Testamento se le atribuyen ciertos símbolos al Espíritu Santo. Escucha Mateo 3:16. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como alas de la Shejina, de la gloria de Dios, y venía sobre él. Otra versión dice que descendía como paloma y venía sobre él. Lo que está mostrando esta versión es que como alas de la gloria, de la Shekina de Dios, descendió sobre el Hijo de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo, en el bautismo de poder y de gloria, desciende de esa manera y puede descender sobre ti. Tienes que estar preparado para tal asunto. No viene simplemente por pedirlo, viene por ser una persona, un modelo, alguien que pueda ser vestido con la gloria de Jesús, en obediencia, en santidad, en gracia. Cuando tú muestras la gloria de Jesucristo en tu vida, eres un candidato poderoso para que la Shejina de Dios venga sobre ti y la gloria de Dios sea manifestada en tu vida. Es un trabajo que tenemos que hacer. Por favor, es un trabajo que tenemos que hacer. Vivir una vida genuina en Dios. Escucha lo que dice Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando es nacido del Espíritu, Dios te guiará por caminos que aún no conozcas.
y manifestarás la gloria del reino de Dios sobre la tierra. En San Juan 7, 37 al 39. Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Escuche lo que está diciendo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Yo creo que cuando vemos la palabra y la comenzamos a discernir espiritualmente, comenzamos a ver que nos hemos quedado escasos. El que cree en mí, pero de veras. Escuche bien, el que cree en Jesucristo y que tenemos que ser semejantes a Él. Tenemos que ser investidos de su gloria. Como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Entonces estamos viendo algo bien importante. El Espíritu Santo no es una fuerza, sino una persona. Y una persona que está a la par de ti. En amor, en gracia. Escucha, el Espíritu de Dios tiene emociones. Puede ser gozoso y puede ser entristecido. Es voluntad. Y Dios te ama, ¿por qué no? Porque a veces, ¿por qué descuidamos tanta nuestra relación con el Espíritu Santo? Necesitamos ser equipados con el Espíritu Santo. Y equiparnos con Él es equiparnos con Dios mismo. Él conoce las profundidades de Dios. Escucha, Él conoce las profundidades del Padre. No es de extrañarse que la iglesia siga cantando y alabemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No es de extrañarnos de eso. Cuando tú comienzas a vivir una vida abundante en Cristo Jesús, las cosas comienzan a cambiar drásticamente. La tristeza se convierte en gozo. Lo seco, la sequedad, se convierte en verdor. La lluvia viene y la gloria de Dios es manifiesta. Dios nos ama. Mira, el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. Dice, entraré a él. Esa es la promesa de Dios. Está tocando la puerta de tu corazón. Él quiere llevar el Espíritu Santo a tu vida. Él quiere realmente que tú seas morada de Él, para que la gloria de Dios sea vista en ti. Yo estoy a la puerta. Esta persona del Espíritu Santo está a la puerta de tu corazón. Yo quiero entrar en ti. Yo quiero moverme en ti. ¿Sabes lo que dice Romanos capítulo 8? Dice en el verso 14: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el espíritu de adopción es un espíritu de poder.
Es un espíritu de gracia maravilloso sobre nuestra vida. Dios nos da esa gracia y ese poder para manifestar la gloria del reino de los cielos. Dios te ama. Y poder gritar, Abba Padre. Escucha esto. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. He leído Romanos capítulo 8, del verso 14 en adelante. Dios nos ama. El Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo en ti. Dios quiere hacer grandes cosas para tu vida. ¿Por qué no le permites que entre a través de Jesucristo? Porque el Señor dice que a través de Jesucristo viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Padre, gracias porque nos permites estudiar tu palabra y encontrar las maravillas profundas de tu amor. Bendito seas, Señor. Señor, prepara el corazón de tus hijos. Señor bendito, perdona su pecado, limpia su pecado. Señor, que no haya tristeza en el corazón de ninguno, Señor, sino que haya una abundancia de gracia, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que está operando, que los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por tu bondad, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Espero que podamos estar en el próximo capítulo de esto y seguir creciendo en el Señor. No se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones, mis hermanos. Hasta pronto.